¿Qué es un torno mecánico y describir los ejes? Ahora bien, un torno mecánico son el conjunto de máquinas-herramienta que permiten mecanizar piezas de forma geométrica de revolución. Este funcionamiento del torno se basa en la operación de giro en la pieza a mecanizar, mientras que una o varias herramientas de corte son empujadas en un movimiento regulado de avance contra la superficie de la pieza. Esto da como resultado el corte del material de acuerdo con las condiciones tecnológicas de mecanizado adecuadas. En la imagen superior derecha podemos observar el dibujo de un torno, mientras que en la imagen inferior podemos observar los nombres de las partes que conforman el torno. Por un lado tenemos el cabezal, el cual va a contener tanto las velocidades como las piezas o las partes que van a sostener la pieza. Del otro lado tenemos la pieza, la cual va a ser sostenida y va a girar sobre su propio eje. A continuación tenemos la herramienta, la cual va a hacer el corte hacia la pieza. Debajo tenemos la mesa portaherramientas, en la cual va a sostener dicha herramienta. A continuación tenemos el contrapunto, el cual va a sostener también la pieza. Y finalmente tenemos la bancada, la cual constituye la superficie de apoyo y la columna vertebral de un torno. ¿Cuáles son los ejes de trabajo que utiliza un torno? Primero bien, el movimiento de rotación o movimiento de trabajo se refiere a la pieza que se coloca sobre un eje en el cual realiza el movimiento sobre sí misma. El movimiento de avance, el cual se produce cuando la cuchilla, también llamada herramienta, penetra la pieza en un movimiento recto, como podemos observar en la imagen que se presenta. El movimiento de avance, el cual se produce cuando la cuchilla, también llamada herramienta, penetra la pieza en un movimiento recto, como se puede observar en la imagen. Finalmente tenemos el movimiento de penetración. Este movimiento se genera en la cuchilla cuando ésta penetra contra la pieza. Al contrario del anterior, esta causa la formación de virutas, o también llamado desgaste del material, para dar los diferentes tipos de cortes o acabados. En el lado izquierdo podemos observar una pieza hecha en un torno, en la cual se observan los diferentes tipos de acabados que se pueden realizar, entre otros. ¿Qué es una máquina fresadora o centro de maquinado? Describir los ejes de trabajo que se utiliza. Una fresadora es una máquina o máquina herramienta, la cual, mediante el movimiento de una herramienta de corte llamada fresa, se le da forma a una pieza a través del arranque de viruta. El funcionamiento de las fresadoras se basa en una herramienta de corte que al girar a grandes velocidades permite arrancar viruta de un material. En este proceso, la persona va moviendo la herramienta de corte y la pieza para ir arrancando el material y que termine quedando con la forma deseada. Los movimientos que se pueden hacer son: movimiento longitudinal, es el movimiento según el eje X. Movimiento transversal, es el movimiento según el eje Y. Movimiento vertical, es el movimiento según el eje Z. Eje X, desplazamiento transversal de la mesa portapiezas de izquierda a derecha. Eje Y, desplazamiento transversal del carro portador del cabezal de adentro hacia afuera. Eje Z, desplazamiento transversal de la mesa portapiezas de arriba hacia abajo. Describir las piezas que se pueden manufacturar en un torno y en un centro de maquinado. Las piezas que se pueden fabricar en el torno son aquellas que necesitan una operación de giro, debido a que las operaciones con las que se maquina son, por ejemplo, cilindrado, mandrinado, roscado, ranurado, entre otras, por lo que, como se muestra en las imágenes, damos a entender que es necesario colocar un cilindro para que éste vaya girando y a la par los componentes de corte se van acercando para realizar la operación deseada. En cambio, con un centro de maquinado es más flexible, ya que podemos hacer la pieza a partir de un cubo y de ahí se va devanando hasta llegar a la pieza deseada, gracias a los códigos que se utilizan y programan, adjunto con los cortadores que se van moviendo en múltiples ejes y todo en conjunto se llega a la pieza final. Con respecto a la pregunta ¿qué es la velocidad de giro en máquinas herramientas con husillo giratorio? Husillos, cremalleras y mecanismos de transmisión son elementos y dispositivos frecuentemente empleados en las máquinas. No solamente los encontramos constantemente en los muchos tipos de taladradoras que existen, empezando por la sencilla taladradora de mano y terminando por la de husillos múltiples, sino también, en general, en la mayor parte de las máquinas herramientas.
Un husillo es un mecanismo que se basa en un tornillo sin fin y que se emplea para transformar un movimiento giratorio en uno rectilíneo. Se entiende por velocidad al cambio recorrido en un tiempo determinado, por lo cual se puede enunciar para todos los movimientos de rotación la siguiente conclusión. Los puntos que se hallan sobre un mismo diámetro tienen, pese a su posición, distintas velocidades. La máxima velocidad la tienen aquellos puntos que se hallan sobre la periferia, mientras que los puntos que se hallan en las proximidades del eje de rotación tienen la misma velocidad. El centro de un árbol, por muy rápido que éste gire, no existe movimiento alguno. La velocidad en el eje de giro es, por lo tanto, igual a 0 metros sobre segundos. La velocidad en los movimientos de giro no tiene el mismo significado que el número de revoluciones y no debe de confundirse con este. En el ejemplo, para una broca de 50 milímetros, el perímetro es de 0.05 metros, que se multiplica por 3.14, lo que nos da 0.157 metros. Si la broca da 200 revoluciones sobre minutos, su velocidad de corte será 200 por 0.157 metros, igual a 31.4 metros sobre minutos. ¿Cuál es la fórmula utilizada para calcular la velocidad de giro del husillo en máquinas herramientas? Para calcular la velocidad de giro o el número de revoluciones, usamos la siguiente fórmula. Número de revoluciones es igual a velocidad de corte por 1000 dividido entre 3.14 por diámetro, en el que n es igual a número de revoluciones en revoluciones por minuto, Vc es igual a velocidad de corte en metros por minuto, d es igual a diámetro en milímetros. ¿Qué es la velocidad de corte de un material maquinable? Este se refiere a la velocidad con la cual un punto en la circunferencia de la pieza de trabajo pasa por la herramienta de corte en un minuto. Esta se encuentra expresada en pies o en metros por minuto. Esta velocidad se controla en la parte izquierda del torno, puesto que se debe colocar en la pieza para que ésta adquiera la misma en el periodo de tiempo que se requiera según sea el caso del material y el proceso necesario. ¿Qué es la velocidad de avance cuando se realizan cortes a un material? Se define como velocidad de avance o velocidad de corte a la velocidad lineal de la periferia de la pieza que está en contacto con la herramienta. Se expresa en metros sobre minuto y tiene que ser elegida antes de iniciar el mecanizado. Su valor depende de muchos factores, especialmente de la calidad y tipo de herramienta que se utilice y de la dureza y maquinabilidad que tenga el material que se mecanice. Respondiendo a la pregunta ¿cuál es la fórmula utilizada para calcular la velocidad de avance en un centro de maquinado? La fórmula es la relación entre la velocidad de giro y la velocidad de desplazamiento lineal, siendo generalmente el husillo el que gira y la tuerca la que se desplaza longitudinalmente. Con esto se deduce que la velocidad de desplazamiento rectilíneo de la tuerca L está dado por el paso P sub h, el número de entradas del husillo E y su velocidad de giro N, por lo cual tenemos la fórmula L igual a P sub h por N por E. El avance o velocidad de avance se expresa especialmente en máquinas herramientas en milímetros sobre minutos, el paso de rosca en milímetros sobre revoluciones y la velocidad de giro en revoluciones sobre minutos o RPMs. ¿Qué operaciones de corte o remunición de materiales se puede realizar en un centro de torneado? Cilindrado. Es la construcción de superficies cilíndricas por medio de una herramienta o bien también se puede definir como una operación que consiste en dar forma cilíndrica a un material en rotación por la acción de una herramienta de corte. Por otro lado tenemos al refrenado, que es la construcción de superficies planas perpendiculares al eje de rotación o eje de torno. Por otro lado, se puede definir como que es hacer en el material una superficie plana perpendicular al eje del torno, mediante la acción de una herramienta de corte que se desplaza por medio del carro transversal. Mandrinado. Es la construcción de superficies cilíndricas interiores u otra definición más simple es que consiste en agrandar un agujero.
Roscado es la construcción sobre la pieza de un surco que tenga siempre la misma distancia entre cada una de las espiras, o bien el cilindrado se realiza con una velocidad muy lenta de avance de la herramienta en relación con la velocidad de giro de la pieza, ya que de otro modo quedarían grabados surcos. Pues bien, el roscado se realiza con velocidad de avance mucho mayor en relación con la velocidad de la pieza, con lo que la herramienta marca una hélice que constituye la rosca. Taladrado. Es una operación similar a la del mandrinado, pero se efectúa con otra clase de herramientas denominadas brocas o mechas. Ranurado. Es la construcción de gargantas o ranuras en una superficie exterior o interior. Cuando esta garganta llega a partir la pieza en dos, la operación se llama trozado, o bien puede definirse como que consiste en abrir ranuras en las piezas. Si estas son estrechas, se realizan con una herramienta de la misma anchura de la ranura, pero si son anchas, habrá que darle a la herramienta un movimiento de avance. Por último tenemos el moleteado, que es la transformación de una superficie exterior mecanizada mediante una herramienta especial en una superficie que podríamos llamar erizada de puntos o granulada, o bien consiste en imprimir en la superficie de la pieza un grabado por medio de una herramienta especial denominada moleta, provista de una rueda que lleva en su superficie el grabado deseado y se aplica fuertemente sobre la pieza a moletear. ¿Qué operaciones de corte o remoción de material se pueden realizar en un centro de maquinado? Comenzamos por el fresado, el cual gira la máquina ya sea de una forma vertical o horizontal y remueve el material que sea necesario y que se haya programado. El rectificado. Elimina el material de una pieza a fin de darle una forma y modelado. De acuerdo a la aplicación que se vaya a utilizar, puede ser frontal o tangencial. El lapeado. Es un afinado de las superficies el cual remueve hasta 0.03 milímetros. El trozado. Se comienza por una ranura el cual llega hasta el fondo de la pieza a fin de que se separen esas dos partes. Como anteriormente se mencionaban, algunos de los procesos o operaciones del torno también pueden ser aplicados en un CNC. La diferencia va a ser que en el torno el que va a girar va a ser el material y en el CNC el que va a girar va a ser la herramienta. ¿Qué es un programa ISO de código CNC para manufactura de piezas? El programa ISO de código CNC se refiere a la normalización para la programación de los controles, puesto que los fabricantes de cada control CNC diseñan un lenguaje propio para sus controles. A esto se le denomina lenguaje convencional, en algunos casos interactivo en forma gráfica. Sin embargo, la programación en el lenguaje ISO representa la estandarización de los procesos a realizar. Describe brevemente códigos M que más se utilizan en programas CNC. Entre los más comunes tenemos M00, que se utiliza para detener un programa. Detiene los ejes, el huesillo desconecta el líquido refrigerante, incluido el refrigerante a través del huesillo. Por otro lado, tenemos M01, que funciona de la misma forma que M00, excepto que la función de parada opcional debe estar activada. Pulse Option Stop, parada opcional, para activar o desactivar la función. También tenemos a M02, que detendrá el funcionamiento de un programa, tal como lo hace M00, pero no adelantará el indicador del programa al bloque siguiente. Por otro lado, tenemos a M03, que iniciará el giro del huesillo en el sentido de las manecillas del reloj, o a mano derecha, con una velocidad establecida previamente. Por otro lado, tenemos el código M04, que iniciará el giro del huesillo en el sentido contrario a las manecillas del reloj, a mano izquierda, con una velocidad establecida previamente. Por último tenemos a M05, que se usa para detener el huesillo. El bloque se retrasará hasta que la velocidad del huesillo sea menor que 10 revoluciones por minuto. Describir brevemente códigos G que más se utilizan en un programa CNC. Se utilizan para dar órdenes específicas a la máquina. Cada uno de estos tiene un código numérico de 2 dígitos.
ya que se dividen en grupos, pero existe una subdivisión entre ellos, en donde se clasifican por modales o no modales, los cuales tienen que ver con la vigencia que tienen dentro de la programación, en donde únicamente los 00 son no modales y los demás son modales. Los más utilizados son los que se muestran en la siguiente tabla. Grupo 00, no modal. Grupo 01, movimiento. Grupo 02, selección del plano. Grupo 03, modo distancia. Grupo 05, modo velocidad de avance. Grupo 06, unidades. Grupo 07, compensación de la herramienta de corte. Grupo 08, corrector de longitud de la herramienta. Grupo 09, ciclos fijos. Grupo 10, modo de retorno en ciclos fijos. Grupo 11, escala. Grupo 12, selección del sistema de coordenadas. Grupo 15, parada exacta. Grupo 16, rotación. Grupo 23, corrector de piezas dinámico.